¿Alguna vez has sentido que, a pesar de todo tu esfuerzo, tus sueños se ven inalcanzables? Puede ser que te encuentres atrapado en una rutina en la que cada día parece igual al anterior, sin notar cambios significativos en tu vida. Pero quiero que imagines por un momento que existe una fuerza tan poderosa capaz de transformar radicalmente cada aspecto de tu vida. Esa fuerza es la fe, una creencia profunda y activa que va más allá de lo visible y lo tangible. En el corazón de las enseñanzas de Jesús encontramos verdades que han resonado a lo largo de los siglos, ofreciendo esperanza y guía a millones de personas. Una de esas enseñanzas es el poder transformador de la fe, una fe que no solo cree, sino que también actúa, confía y persevera. A través de relatos inspiradores y versículos bíblicos llenos de sabiduría, veremos cómo esta fe puede revolucionar tu manera de vivir, trayendo cambios profundos y duraderos a tu vida personal y espiritual. Antes de continuar, quiero que tomes un momento para escribir en los comentarios lo siguiente: cada día mi fe en Dios transforma mi vida y me guía hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Declara esta afirmación y haz de esta búsqueda una prioridad en tu vida. Siéntete libre de escribirlo y comprometerte con ello. Querido oyente, te invito a quedarte hasta el final del video y a activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo contenido. Vamos a empezar. En Marcos 11:24, Jesús nos deja una instrucción clara. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Este versículo encierra una promesa poderosa. No se trata solo de pedir, sino de hacerlo con la certeza de que ya hemos recibido lo que deseamos en oración. Jesús nos enseña que la oración no es solo un acto, sino una declaración de fe, una manifestación de confianza total en Dios. ¿Alguna vez has orado con esa certeza, con una fe que no deja espacio para la duda? Jesús nos habla de una fe viva que transforma la oración en una herramienta poderosísima. Al pedir, debemos visualizar que ya hemos recibido aquello por lo cual oramos. No se trata simplemente de repetir palabras, sino de creer con convicción que Dios escucha y responde. Es una invitación a despojarnos de dudas e inseguridades y acercarnos a Él con confianza. Al alinear nuestras peticiones con su voluntad, abrimos las puertas para bendiciones que muchas veces superan nuestras expectativas. Jesús menciona en Mateo 17:20, si tienen fe como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible. La metáfora del grano de mostaza es poderosa. No se trata de tener una fe inmensa, sino de tener una fe genuina, aunque sea pequeña. Una fe auténtica tiene el poder de hacer lo que parece imposible. La clave aquí no es el tamaño de la fe, sino su esencia. Una fe sincera y profunda puede crecer y dar frutos extraordinarios, aun cuando parece pequeña y frágil. Jesús nos asegura que si nuestra fe es auténtica, aunque del tamaño de una semilla de mostaza, tiene un poder inmenso. No se trata de saberlo todo o tenerlo todo claro, sino de creer y confiar en Dios con sinceridad. Cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen inamovibles, esta fe nos da la perspectiva de que Dios tiene el control y que puede hacer lo que nuestras fuerzas no pueden. Tener fe no significa estar libre de problemas ni esperar que todo sea fácil. En realidad, la fe nos invita a confiar en que Dios tiene un propósito para cada situación que enfrentamos y que Él siempre es fiel a sus promesas. La clave está en no desanimarnos cuando sentimos que nuestra fe es pequeña. A veces, es fácil pensar que necesitamos una fe inmensa para que Dios actúe en nuestras vidas, pero no es así. Lo que necesitamos es una fe valiente, una fe dispuesta a creer y a confiar en Dios, incluso cuando no comprendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Jesús usa la metáfora del grano de mostaza para enseñarnos una lección valiosa sobre la fe. Un grano de mostaza es pequeño en apariencia, casi insignificante a simple vista, pero en su interior tiene el potencial de crecer y convertirse en algo grande y resistente. De la misma manera, nuestra fe, aunque parezca pequeña o débil, tiene el poder de desencadenar milagros y transformar nuestras vidas, si se la confiamos a Dios. Imagina por un momento una semilla plantada en el suelo. Es pequeña y aparentemente frágil, pero con el tiempo, si recibe el cuidado y los nutrientes adecuados, crece y se convierte en un árbol fuerte. Así es nuestra fe. No necesitamos tener una fe gigantesca desde el principio, sino una fe auténtica y sincera.
arraigada en la confianza en Dios. Si permitimos que Dios la haga crecer, veremos cómo su poder se manifiesta en nuestras vidas de maneras que jamás habríamos imaginado. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29, encontramos a Jesús hablándole a Tomás, uno de sus discípulos. Tomás, al igual que muchas personas hoy en día, necesitaba ver para creer. Tenía dudas y no se conformaba con el testimonio de los demás. Solo cuando se encuentra cara a cara con Jesús resucitado, sus ojos se abren a la verdad y reconoce la grandeza del Señor. Sin embargo, en ese momento, Jesús pronuncia unas palabras que resuenan a través del tiempo y llegan hasta nosotros hoy. Dichosos los que creen sin haber visto. Con estas palabras, Jesús está elogiando un tipo especial de fe, una fe que no depende de pruebas visibles ni de evidencias tangibles. En una sociedad que constantemente nos pide pruebas, hechos y certezas, Jesús nos invita a creer en algo mucho más profundo, la fe en Dios, sin necesidad de ver con nuestros ojos físicos. Esa fe se basa en una relación sincera y auténtica con Dios, en una confianza que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Vivimos en una era en la que se valora mucho lo tangible y lo comprobable. Queremos ver para creer, y cuando no podemos ver algo con claridad, tendemos a dudar. Pero Jesús nos enseña que hay algo más valioso que lo que nuestros ojos pueden ver. La fe en Dios, sin necesidad de pruebas físicas, es una fe que se fundamenta en la certeza de que Él está con nosotros, que nos escucha y que responde, aunque no podamos verlo. Esa es la fe que verdaderamente nos hace bienaventurados. La Escritura nos recuerda en 2 Corintios 5:7. Andamos por fe, no por vista. Esto significa elegir confiar en Dios, incluso cuando no entendemos todo el camino que tenemos por delante. La fe invisible es especialmente poderosa porque se basa en nuestra relación con Dios, una relación que no necesita de pruebas visibles para saber que Él es real. En esa confianza profunda encontramos una de las virtudes más preciosas que podemos tener como creyentes. A menudo, podemos sentir que nuestra fe es pequeña, pero Jesús nos asegura que una fe auténtica, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, tiene un poder inmenso. No se trata de la cantidad de fe, sino de la calidad y autenticidad de esa fe. Cuando nuestra confianza está verdaderamente arraigada en Dios, podemos enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso que damos. La fe invisible cobra un valor especial en momentos de incertidumbre, cuando enfrentamos situaciones donde no vemos una salida clara, o cuando nuestras oraciones no parecen tener una respuesta inmediata. Es en esos momentos cuando la bendición de creer sin ver se convierte en nuestra ancla, en la fuerza que nos sostiene. Esta enseñanza de Jesús nos invita a no depender de lo visible, sino a mantenernos firmes en la convicción de que Dios está obrando, aunque no podamos verlo. Al cultivar esta fe, estamos construyendo una relación más profunda con Dios, una relación que no necesita pruebas constantes para saber que Él es real. Así que hoy, recibamos esta bendición de Jesús, creamos sin ver, valoremos esa fe invisible que nos convierte en personas bendecidas, que caminan con la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. La verdadera bendición no se encuentra en lo que podemos ver, sino en lo que podemos creer. Que esta fe invisible nos llene de paz, esperanza y fuerza para seguir adelante, confiando en que, aunque no lo veamos, Dios está actuando en nuestras vidas. La semilla de mostaza es una de las más pequeñas que existen, casi imperceptible a simple vista. Sin embargo, una vez plantada, puede transformarse en un arbusto robusto y resistente. Esto nos enseña algo importante sobre la fe. Aunque a veces nuestra fe parezca pequeña o frágil, si es auténtica y sincera, tiene un potencial inmenso para crecer y dar frutos sorprendentes. Jesús nos muestra que el valor de la fe no se mide por su tamaño, sino por su profundidad y autenticidad. La fe verdadera es aquella que confía en Dios, aunque a veces dude. Esa fe tiene el poder de desatar la obra de Dios en nuestras vidas de formas que no siempre comprendemos por completo. Es la fe que se atreve a decir: Señor, confío en ti, aunque no pueda ver el camino completo. Este pasaje nos recuerda algo fundamental. No necesitamos tener todas las respuestas ni una fe inquebrantable. Lo que necesitamos es una fe sincera, que reconozca nuestras limitaciones y ponga su confianza en Dios. Hebreos nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios,
porque la fe es la expresión de nuestra confianza en Él, de nuestra disposición a entregarle el control. Esa confianza, aunque a veces parezca pequeña, es suficiente para que Dios obre en nuestra vida. Es una confianza que va más allá de la lógica y nos permite decir, sé que Dios puede, aunque yo no pueda. En la vida enfrentamos situaciones que parecen insuperables, dificultades en el trabajo, problemas en nuestras relaciones, metas personales que se ven inalcanzables o incluso crisis de salud. Es en esos momentos cuando la fe juega un papel crucial. La fe genuina no consiste en ignorar los problemas o fingir que no existen, sino en verlos, enfrentarlos y decir, Dios tiene el control. Esa fe, aunque parezca pequeña, nos da la fortaleza para avanzar, para no rendirnos, para confiar más allá de lo que vemos. Imagina por un momento tener esa clase de fe en tu vida diaria. Una fe que, aunque sea pequeña, sea lo suficientemente fuerte como para remover obstáculos aparentemente imposibles. En un mundo que valora lo tangible y lo medible, esta enseñanza de Jesús nos recuerda que existe un poder que no se mide en tamaño, sino en autenticidad. A veces creemos que necesitamos una fe gigantesca para que Dios actúe, pero Jesús nos dice que con solo un poco de fe genuina, el poder de Dios puede manifestarse de maneras extraordinarias. Por eso, hoy estamos invitados a cultivar una fe genuina, una fe pequeña pero auténtica, que no depende de lo que vemos, sino de quién es Dios. En los momentos de prueba y duda, recordemos que esta fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea perfecta, sino porque está puesta en el Dios Todopoderoso. No importa cuán pequeño o frágil sientas que es tu fe, si es sincera, Dios puede hacer grandes cosas a través de ella. Entonces, ¿qué montaña necesitas mover hoy? ¿Qué situación te parece imposible? Recuerda que con Dios no se trata de tener una fe grande, sino de tener una fe genuina. Él toma nuestra fe, por pequeña que sea, y la usa para transformar nuestra vida, guiarnos y darnos esperanza. Esa es la promesa de Jesús, que una fe tan pequeña como un grano de mostaza tiene el poder de hacer cosas increíbles. Imagínate estar en medio de una tormenta, con las olas golpeando, el viento azotando y la barca moviéndose sin control. En ese momento, cuando todo parece incierto, Pedro hace algo increíble motivado por su fe. Al ver a Jesús caminando sobre el agua, decide salir de la seguridad de la barca para acercarse a él. En ese instante, su fe es firme, pero al sentir la fuerza de la tormenta y apartar su mirada de Jesús, algo cambia. El miedo y la duda se filtran en su corazón y comienza a hundirse. Es entonces cuando escuchamos la voz de Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este relato es más que una historia de Pedro caminando sobre el agua. Es un reflejo de nuestra propia vida y de la lucha constante entre la fe y la duda. Al principio, Pedro tiene una fe audaz, una confianza absoluta en Jesús. Su acto de salir de la barca es valiente y muestra una certeza que todos quisiéramos tener. Sin embargo, basta un pequeño desvío de su enfoque para que la duda se infiltre y empiece a hundirse. ¿Qué ocurre cuando llega la duda? Pedro comienza a hundirse. La tormenta simboliza esas situaciones en nuestra vida que pueden hacernos dudar, problemas inesperados, dificultades, temores al fracaso. Cuando nos enfocamos más en el problema que en Dios, nuestra fe tambalea y sentimos que nos hundimos. Pero aquí está la clave. En el momento en que Pedro se siente perdido, Jesús extiende su mano. No espera a que Pedro se hunda completamente, sino que lo sostiene con paciencia y le pregunta: ¿por qué dudaste? Esta respuesta de Jesús nos recuerda su amor incondicional y su deseo de que mantengamos la fe, especialmente en medio de las tormentas. Jesús no reprende a Pedro con dureza, sino que le muestra que el problema no es la magnitud de la tormenta, sino en dónde está puesta su mirada. Quizás en este momento estés enfrentando una tormenta personal. Tal vez sientas que has perdido el control y que no puedes seguir adelante. Sin embargo, aquí está el mensaje de Jesús: mantén tu fe. Él está contigo, y aunque a veces parezca que guarda silencio, está trabajando en medio de tu situación. La pregunta, ¿dónde está vuestra fe?, es una invitación a recordar que Él es más grande que cualquier tormenta. Esto no significa ignorar nuestro miedo, sino decidir confiar en Dios a pesar de él. Es creer que su paz puede llenar nuestro corazón, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil,
Pregúntate a ti mismo, ¿dónde está mi fe? Recuerda que Jesús está contigo en la barca, que su poder es suficiente y su amor es inquebrantable. Mantén tu fe activa y firme, porque Dios nunca te abandona. Él está ahí, en cada momento, sosteniéndote. Y esa confianza, esa fe activa, es lo que te permitirá atravesar cualquier tormenta con paz y esperanza. Hoy te invito a renovar tu fe, a confiar de nuevo en que, aunque las tormentas lleguen, Jesús es nuestra paz. Que en cada momento de dificultad puedas escuchar su voz. Esa voz que calma el viento y nos recuerda que en Él estamos seguros. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estas palabras de Jesús en Juan 11:40 son una invitación profunda, casi desafiante, a experimentar algo más allá de nuestras expectativas, a ver el poder de Dios revelado a través de la fe. Jesús estaba hablando con Marta, la hermana de Lázaro, asegurándole que si ella confiaba en Él, vería la gloria de Dios de una manera que transformaría su vida para siempre. Esta no es solo una promesa para Marta, es una promesa para cada uno de nosotros. Una fe verdadera, que confía en la intervención divina, abre las puertas para ver el poder y la gloria de Dios en acción. Jesús no se refería a una experiencia espiritual abstracta, sino a una intervención divina que transforma realidades. Estaba a punto de resucitar a Lázaro, demostrando que con fe, incluso lo imposible se hace posible. Pero esta fe no es pasiva, sino activa. En Juan 14:12, Jesús nos recuerda: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Esta fe nos impulsa a actuar y vivir de manera que refleje el poder de Dios en el mundo. No se trata solo de esperar milagros, sino de ser parte de ellos. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de fe que transformaron situaciones. Moisés, por ejemplo, lideró al pueblo de Israel a través del Mar Rojo porque confió en la intervención divina. Hebreos nos recuerda que por la fe, Moisés dejó Egipto y obró grandes cosas para su pueblo. Estas historias no son solo relatos del pasado, sino recordatorios de lo que Dios puede hacer hoy en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a tener ese tipo de fe? En un mundo donde valoramos lo tangible y controlable, confiar en lo que no podemos ver puede ser un desafío. Sin embargo, es precisamente en esa fe donde Dios se manifiesta de manera poderosa. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Estas palabras de Jesús a la mujer con flujo de sangre, en Lucas 8:48, son una declaración poderosa que va mucho más allá de la sanidad física. Esta mujer había soportado una enfermedad durante 12 largos años, una condición que no solo debilitó su cuerpo, sino que también la dejó emocional y espiritualmente agotada. Con su fe, se acercó a Jesús a pesar de todas las barreras, buscando una sanidad que trascendiera lo físico. Al tocar el borde del manto de Jesús, encontró la sanidad que transformó su vida por completo. Jesús no solo curó su cuerpo, le ofreció una sanidad integral, restaurando su dignidad y devolviéndole su lugar en la comunidad. Le dio paz, una paz que abarcaba todas las áreas de su vida. Hoy, muchas personas cargan heridas que no se ven: ansiedad, depresión, rechazo, traumas. Jesús ofrece una sanidad completa que va más allá de lo físico, tocando el corazón y el alma. La fe verdadera busca una transformación total, no solo un alivio momentáneo. Al acercarnos a Jesús con una fe genuina, podemos experimentar una sanidad que renueva nuestra identidad y nos permite vivir con esperanza. Cuando pensamos en el poder de la palabra de Jesús, el relato del centurión en Mateo 8:13 nos muestra algo extraordinario: una fe que no necesita la presencia física de Jesús para creer en su poder. El centurión, reconociendo la autoridad de Jesús, expresa una fe profunda que trasciende la distancia. Él sabía que una simple palabra de Jesús bastaba para que su siervo fuera sanado. Esta historia nos enseña que la fe no se limita por la distancia o las circunstancias. La palabra de Jesús es poderosa y efectiva, independientemente de dónde nos encontremos. Es una invitación a confiar en su poder, sabiendo que su palabra tiene la autoridad para transformar cualquier situación. El centurión, a pesar de no ser parte del pueblo de Jesús, tenía una fe inquebrantable en la autoridad de la palabra de Cristo. Este hombre de mando y poder entendía que cuando alguien con verdadera autoridad da una orden, basta con pronunciarla para que se cumpla. Por eso, cuando le pide a Jesús que sane a su siervo, lo hace con la certeza absoluta de que una sola palabra de él
sería suficiente para que ocurriera el milagro. De hecho, le expresa a Jesús que ni siquiera es necesario que vaya a su casa, pues confía plenamente en la eficacia de su palabra para obrar lo imposible. Jesús, al escuchar estas palabras, se maravilla ante una fe que trasciende la distancia y que reconoce la autoridad de Dios sin depender de pruebas visibles. La fe del centurión nos deja una lección profunda. Muchas veces queremos ver con nuestros propios ojos las evidencias de que Dios está actuando, pero esta historia nos muestra que la verdadera fe no se basa en lo que se puede ver, sino en la confianza en el carácter y la autoridad de Jesús. Cuando el centurión le pide a Jesús por la sanidad de su siervo, lo hace con una certeza tan profunda que no solo recibe la respuesta de su petición, sino también un elogio de Jesús, quien le dice: «Ve, y que se cumpla como has creído». Esta es la clase de fe que abre las puertas a lo extraordinario, una fe que cree en el poder de Jesús a pesar de las circunstancias o la distancia. El centurión comprendía algo esencial. La palabra de Jesús tiene una autoridad suprema, una autoridad que no depende de barreras físicas o limitaciones humanas. Basta con que Jesús diga una sola palabra para que todo cambie. Es una fe que nos desafía a dejar de depender de señales externas y a confiar en la fidelidad de Dios, creyendo en que su palabra es poderosa y eficaz, aun cuando no vemos evidencias tangibles. En el mundo de hoy, constantemente se nos exigen pruebas y evidencias para creer, pero Jesús nos llama a tener una fe distinta, una fe que confía en su palabra aunque no veamos inmediatamente los resultados. En Juan 4:24 se nos recuerda que Dios es espíritu y que nuestra relación con Él debe ser en espíritu y en verdad. Esta enseñanza nos invita a profundizar nuestra confianza en su palabra, a creer que su promesa es suficiente. La fe que trasciende la distancia es la que nos permite ver su poder, no porque tengamos pruebas visibles, sino porque conocemos a quien hemos creído. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos pedido algo esperando una señal inmediata, deseando que Dios nos dé una prueba palpable? A veces, ese deseo de ver lo visible nos impide reconocer que Dios ya está actuando. Esta historia nos enseña que la fe genuina reconoce la autoridad de Jesús y no necesita señales físicas para confiar en su palabra. Al igual que el centurión, estamos llamados a creer que cuando Jesús dice algo, eso se cumplirá porque su palabra es fiel y poderosa. Nuestra fe debe estar anclada en la certeza de que su promesa es suficiente. La historia de la mujer cananea es un relato que nos muestra el poder de una fe inquebrantable y un amor divino que rompe todas las barreras. Esta mujer, que no pertenecía al pueblo de Israel, se acerca a Jesús con una petición desesperada. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio, y ella sabía que solo Jesús podía ayudarla. A pesar de las barreras culturales y religiosas de la época, su amor por su hija y su fe la empujan a acercarse a Jesús y suplicar su ayuda. Es una fe que no se rinde, una fe que persiste. Cuando ella se acerca a Jesús, la respuesta inicial parece dura. Incluso los discípulos le piden a Jesús que la despida, pero en lugar de rendirse, ella persiste, mostrando una fe firme que no se deja intimidar por la situación ni por la indiferencia. Jesús, conmovido por su perseverancia, le dice: «Mujer, grande es tu fe, que se haga como deseas». En ese momento, su hija es sanada. Este relato nos enseña que a veces Dios espera ver hasta dónde llega nuestra fe, cuánto confiamos en su poder, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. La fe de la mujer cananea también nos enseña algo importante sobre el amor inclusivo de Dios. Jesús no limita su ayuda solo a aquellos que pertenecen a su pueblo. Su amor y misericordia están disponibles para todos, sin importar el origen, la cultura o el pasado. Esta historia rompe las barreras culturales y religiosas, mostrando que la sanidad y el amor de Dios trascienden cualquier limitación humana. Jesús nos muestra que su amor no es exclusivo para unos pocos, sino que está dispuesto a responder a todo aquel que se acerque con fe genuina. La recompensa que recibe esta mujer es una manifestación tangible del poder de una fe perseverante, y nos enseña a confiar en que Dios siempre escucha y responde en su tiempo perfecto. Dios nos invita a enfrentar nuestras propias tormentas, problemas financieros, relaciones rotas, enfermedades o incertidumbre. Todos atravesamos momentos en los que sentimos que las olas nos superan.
Pero es precisamente en esos momentos cuando podemos fijar nuestra mirada en Jesús y recordar su promesa de estar con nosotros siempre. Podemos elegir responder con fe, sabiendo que Dios tiene el control, que Él conoce cada ola y cada viento que amenaza nuestra paz. Nuestra fe es como un ancla en medio de la tormenta. No impide que las olas nos golpeen, pero nos mantiene firmes. La fe nos permite mantener la calma en la adversidad y confiar en que, aunque no entendamos lo que está sucediendo, Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Lucas y Mateo nos enseñan que la fe no puede ser pasiva, sino una confianza activa en que Dios es más grande que cualquier tormenta. Aunque su intervención no siempre se vea de inmediato, su presencia es suficiente para sostenernos. Hoy te animo a que te preguntes, ¿cómo reaccionas cuando las tormentas de la vida amenazan con hundirte? ¿Qué tan firme es tu fe cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Estás dispuesto a confiar en Jesús incluso cuando el barco parece irse a pique? Porque esa es la esencia de la fe en medio de las tormentas. La certeza de que Dios está con nosotros, de que su poder no tiene límites y de que, aunque las olas sean fuertes, Él puede calmarlas con una sola palabra. Mantener la fe en medio de las pruebas no solo nos fortalece, sino que también fortalece nuestra relación con Dios, ya que nos lleva a depender completamente de Él. No es fácil, pero es posible. Dios nos ha dado la promesa de su presencia, y esa promesa es nuestra fuente de paz. Si hoy te encuentras en medio de una tormenta, recuerda que Dios está ahí contigo. Puede que no veas la calma de inmediato, pero su presencia es real y su poder es suficiente para sostenerte. En lugar de enfocarte en la furia de las olas, fija tu mirada en Jesús. Que tu fe sea el ancla que te mantenga firme y te recuerde que Dios es más grande que cualquier adversidad y que su amor y poder son suficientes para llevarte a través de cualquier tormenta. La historia de la mujer con hemorragia es un poderoso recordatorio de cómo la fe en Jesús tiene el poder no solo de sanar físicamente, sino también de restaurar completamente el corazón, el alma y el espíritu. Esta mujer, que había estado sufriendo durante 12 años, no solo enfrentaba un dolor físico constante, sino también un aislamiento social y emocional. En su tiempo, su enfermedad la hacía considerada impura por la sociedad. Cualquiera que la tocara o fuera tocado por ella, también era visto como impuro. Así que, además del sufrimiento físico, llevaba la carga de la soledad y la vergüenza. Imagina cómo debía sentirse siendo evitada, excluida y sin esperanza de alivio. Sin embargo, algo en ella supo que Jesús podía ayudarla. Fue su fe, profunda y persistente, la que la impulsó a atravesar la multitud, a pesar del riesgo de ser rechazada o castigada. Con valentía, extendió la mano y tocó el manto de Jesús, creyendo que solo con tocarlo podría ser sanada. Y Jesús, sintiendo que había salido poder de él, la reconoció como alguien que había tenido la fe suficiente para buscar su sanidad. Lo hermoso de esta historia es que Jesús no solo la sana físicamente, sino que también restaura su dignidad. La llama hija y le dice, «Tu fe te ha salvado, ve en paz». Esta declaración no es simplemente una confirmación de que está libre de su enfermedad, es una invitación a vivir una vida nueva, una vida restaurada en todos los sentidos. Jesús le devuelve su identidad, su posición en la comunidad y su paz interior. Esta sanidad que Jesús ofrece va más allá de la salud física, abarca todo el ser, y eso es algo que todos necesitamos. Tal vez nuestras heridas no sean visibles, o tal vez no carguemos con una enfermedad física, pero ¿cuántas veces arrastramos heridas emocionales o espirituales que afectan nuestra vida diaria? La fe es una palabra pequeña, pero con un significado inmenso. Hebreos nos ofrece una definición que va más allá de lo que podemos ver o explicar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no es solo un pensamiento positivo o un deseo de que todo salga bien. Es una certeza firme, una convicción profunda que va más allá de lo tangible. La fe es saber que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando el panorama no sea favorable. Es confiar en que lo que no vemos, pero que Dios ha prometido, se hará realidad. Piénsalo de esta manera. La fe es como el cimiento de una casa. Aunque no puedes ver el concreto debajo de los ladrillos, sabes que está ahí sosteniéndolo todo. Así es la fe en nuestra vida cristiana. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios.
Esto nos enseña que la fe no es una opción en la vida cristiana. Es la base misma de nuestra relación con Él. No se trata solo de decir creo en Dios con palabras. Se trata de vivir de una manera que demuestre que realmente confiamos en Él. Santiago nos enseña que la fe sin acciones concretas es como una planta sin agua ni luz. Puede parecer viva en teoría, pero en realidad no tiene crecimiento ni impacto. La fe auténtica, la que agrada a Dios, siempre va acompañada de acciones que reflejan lo que creemos. Porque una fe que no se manifiesta en nuestra vida diaria, en cómo actuamos y cómo tratamos a los demás, es una fe que pierde su esencia y su poder. Cuando hablamos de una fe activa, nos referimos a una fe que inspira, que impulsa. En Hebreos se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y agradar a Dios no es solo cuestión de palabras o pensamientos, es cuestión de acción, de vivir de una manera que refleje nuestra fe. Esto no quiere decir que las obras sean un medio para alcanzar la salvación. Nuestra salvación viene únicamente por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesús. Pero una vez que esa fe está viva en nosotros, las obras son su expresión natural. Si creemos en el amor de Dios, actuamos con amor. Si creemos en su justicia, vivimos de manera justa. Nuestras acciones no son para ganar el favor de Dios, sino para mostrar la fe que ya hemos recibido. Jesús nos advierte de esto en Mateo 7:21 cuando dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre». Aquí Jesús nos recuerda que no es suficiente llamarlo Señor. Es necesario vivir conforme a lo que Él nos enseñó. No se trata solo de palabras, sino de una vida que refleje su voluntad. Una fe activa es transformadora, tanto para nuestra vida como para la de los demás. Una fe genuina no solo nos cambia a nosotros, sino que impacta a quienes nos rodean. Imagínate una comunidad de personas que viven su fe a través de actos de amor, servicio y justicia. Ese es el tipo de fe al que Jesús nos llama. Una fe que se convierte en ayuda para el necesitado, en palabras de consuelo para el afligido y en apoyo para el desamparado. Con cada acción, con cada obra, estamos glorificando a Dios y reflejando su amor, su compasión y su justicia. Puede manifestarse en el trabajo, eligiendo ser justos y transparentes en vez de actuar con deshonestidad. En nuestras relaciones, optando por perdonar en lugar de guardar rencor y buscando construir la paz. En la comunidad, brindando ayuda a quienes lo necesitan, ya sea en tiempo, recursos o simplemente con una mano amiga. Estas acciones no son grandes gestas heroicas, sino expresiones simples y tangibles de una fe viva, una fe que respira y que transforma. No olvidemos que la fe sin obras se queda en palabras vacías, como tener una lámpara que no ilumina. Nuestra fe debe iluminar, debe ser visible a través de nuestras acciones y de cómo tratamos a los demás. Si realmente creemos en las promesas de Dios, nuestras vidas lo mostrarán. Aunque las obras no nos salvan, son un testimonio de la fe que llevamos por dentro. Hoy la invitación es clara: que tu fe no se quede en palabras, que sea una fe viva, una fe activa. Porque una fe viva no solo cambia nuestra vida, sino que puede ser una luz que ilumine el camino de quienes nos rodean, una señal de que el amor de Dios está presente y actuando en cada uno de nosotros. A lo largo de este recorrido, hemos explorado las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre la fe, descubriendo cómo una fe genuina puede transformar cada aspecto de nuestras vidas. Hemos aprendido que la fe no es simplemente una creencia pasiva, sino una fuerza dinámica que nos impulsa a actuar, a confiar en lo invisible y a perseverar en medio de las tormentas de la vida. Cada historia y cada versículo nos ha recordado que con Dios nada es imposible y que una fe auténtica puede mover montañas, sanar corazones y restaurar vidas de formas que nunca imaginamos. Ahora te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido y a considerar cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu propia vida. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe para que no solo creas, sino que también actúes de acuerdo con esa creencia? ¿De qué manera puedes confiar más en la palabra de Jesús, incluso cuando las circunstancias son desafiantes? La transformación comienza con un paso: decidir poner tu fe en acción. No importa cuán grande o pequeña sea tu fe, lo importante es que sea genuina y esté arraigada en la confianza en Dios. Permite que estas lecciones te guíen hacia una vida más plena, una vida donde la fe no sea solo una parte de tu existencia, sino el motor que impulse cada uno de tus días. Querido oyente,
Te agradecemos por haber sido parte de este viaje. Esperamos que estas enseñanzas te inspiren a vivir con una fe más profunda y activa, confiando en que Dios está contigo en cada paso del camino. Que Dios te bendiga y que tu fe continúe siendo una luz que ilumine tu camino.